Al filo de la intriga. Las misteriosas leyendas de dragones por el mundo. El dragón es un monstruo fantástico y aterrador, que de alguna forma u otra está presente en casi todas las culturas del mundo, lo que a su vez ha permitido que se creen mitos e historias que giran alrededor de estas bestias. En Occidente se tiene la clásica imagen de los dragones como seres reptilianos gigantes, con enormes alas, extremidades armadas con peligrosas garras y un aliento de fuego que salen de sus fauces. Sin embargo, no todos los dragones son iguales, y las historias y leyendas de estas bestias difieren mucho dependiendo del rincón del mundo en donde se hayan contado. Muchos se preguntan de dónde provienen estas leyendas, pero pocos conocen los verdaderos orígenes de estas temibles bestias antiguas. Incluso algunas leyendas afirman que humanos y dragones pudieron haber convivido. Todo comienza con algunas leyendas de civilizaciones antiguas, mucho antes de que las novelas de caballería se hicieran populares en la Edad Media. Los historiadores sugieren que los orígenes de las bestias draconianas vienen de diversas mitologías que curiosamente poseen elementos en común a pesar de las importantes diferencias de creencias o incluso de territorio, pues hay elementos en la mitología nórdica que llegan a ser un poco similares a las creencias de la antigua Mesopotamia, al menos en cuanto al tema de los dragones. Yendo más a la antigüedad, la península de Anatolia en Turquía fue un territorio que se mantuvo ocupada por diversas civilizaciones. Asirios, persas e hititas fueron algunos de los pueblos que ocuparon dichas tierras, pero lo cierto es que las tierras de Anatolia albergaron también a la civilización frigia, la cual tenía un culto en particular hacia una deidad, que se llamaba Sabasio, la cual era representada con forma humana, montando sobre un caballo, y debajo de este, se hallaba una serpiente infernal pisoteada. El culto monoteísta de Sabasio fue entremezclándose con las creencias judías, las cuales se fusionarían posteriormente en el cristianismo. Probablemente haciendo equivalencias o hallando similitudes entre las religiones, fue que el tema de Sabasio y la serpiente fue introduciéndose en las creencias judeocristianas sin que éstas se viesen alteradas en su naturaleza. Este hecho está apoyado en que los romanos habían documentado que los judíos creían en un culto dirigido a una deidad llamada Sabás. A raíz de la mezcla entre mitos e historias religiosas, todo derivaría en la leyenda de San Jorge, en la que la figura de un dragón incursionaría en los relatos cristianos. La leyenda de finales del siglo XIII cuenta que en un reino ubicado en la actual Libia, los ciudadanos eran atemorizados por un dragón que vivía en una laguna cercana al reino. Para apaciguar la ira del dragón, diariamente se le ofrecían 2 ovejas, las cuales eran colocadas cerca del escondite de la bestia. Pero llegó un punto en que las ovejas se acabaron y por lo tanto recurrieron a un último recurso: las doncellas. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Estas eran elegidas mediante un sorteo, y la historia se iba repitiendo hasta que quedaban muy pocas doncellas en el reino. En uno de los horribles sorteos celebrados, no fue elegida otra que la hija del mismo rey. Desesperado, el monarca ofreció riquezas y mucho más a sus ciudadanos a cambio de que le perdonaran la vida a la princesa, pero el pueblo exigió que cumpliera con su deber, pues a los padres y madres de las doncellas sacrificadas no se les había dado otra opción. Pero justo antes de que la bestia devorase a la hija del rey, llega San Jorge y hiere gravemente a la criatura con su enorme lanza de caballería. La historia sigue, al menos según la versión de Jacobo de la Vorágine, en que San Jorge convierte al cristianismo a los no creyentes y finalmente logra acabar con la vida de la bestia asesina. La historia de San Jorge fue considerada por muchos años como un hecho histórico verdadero, e incluso todo esto se vio reforzado por el comercio de dragones muertos. Muchos mercaderes vendían supuestas partes de dragones que habían sido asesinados, y hasta hubo caballeros que llevaban sus armaduras o armas adornadas con amuletos o pieles de dragones escamosos.
Los historiadores alegan que estas supuestas pieles, huesos, garras, colmillos y otras partes de dragones muertos eran en realidad restos de lagartos, cocodrilos o serpientes que provenían de tierras lejanas como Egipto, Libia, Arabia, Sudán o incluso lugares cercanos a la Tierra Santa, por lo que sugieren que muchos de los caballeros que alardeaban de tener partes de dragones en sus pertenencias probablemente habrían sido estafados, o bien, ellos mismos estaban engañando al público admirador, solo por cuestiones de fama. Pero incluso, como ocurrió en el caso de la historia de San Jorge, el cristianismo no fue la única religión que mantuvo leyendas de dragones entre sus más aclamadas historias. En Escandinavia, la leyenda de Beowulf cuenta que el rey del mismo nombre se había enfrentado a un dragón que aterrorizaba su reino y en cuya guarida escondía un gran tesoro. Otra historia escandinava era la de Sigurd, en la que este guerrero logra dar muerte a un dragón que custodia un cuantioso tesoro en su guarida. A pesar de que en el cristianismo y en la mitología nórdica los dragones guardan muchas semejanzas, lo cierto es que en la mitología armenia todo es distinto. Los armenios en sus leyendas afirman que los dragones constituían tribus y familias en las que mandaba una especie de cacique mayor llamado jefe dragón. En estas tradiciones, los dragones tenían abundantes rasgos de humanidad. Se les señalaba de ser seres muy inteligentes, que poseían conocimientos sobre magia y que tienen su principal sede en el monte Ararat, una montaña importante para cristianos, judíos y musulmanes. Lo más extraño de las leyendas armenias es que no se les describía de una manera específica. Solo se dice que son enormes serpientes, pero que tienen la capacidad de cambiar de forma a voluntad, incluso haciéndose pasar por seres humanos. A raíz de que podían cambiar de apariencia, se dice que los dragones se mezclaban con los humanos, incluso llegándose a engendrar hijos con sangre mitad humana y mitad dragón. Pero algo que siempre ha caracterizado a los dragones es su capacidad de volar. En los mitos de Armenia, los dragones no volaban con alas, sino que se subían a una especie de carruajes voladores, jalados por bueyes o caballos de fuego. Esto podría hacer incluso referencia a una especie de vehículo mecánico de alta tecnología que era usado a modo de avión o nave aérea. Pero no solo en Armenia hay leyendas sobre humanos que se mezclan o tienen algún parentesco con los dragones. En la Baja Mesopotamia, en una zona que actualmente es el Kurdistán de Irak, fue hallada una extraña escultura antigua, la cual muestra a una mujer amamantando a un pequeño casi recién nacido. Lo extraño de esta estatuilla es que tanto la madre como el hijo tienen características de serpiente. Los rostros de ambos se asemejan mucho a los de los lagartos o culebras y la madre está adornada con cierta vestimenta que hace pensar que representaba a alguien importante. La cultura responsable de esta estatuilla se llama el Obeid, y tenían relaciones con otros pueblos antiguos de Asia y conocimientos sobre agricultura, metalurgia, tratamiento de cerámica y obsidiana. Las estatuillas las hacían de arcilla cocida y al parecer tenían fines funerarios. Pero de ser así, significaría que las esculturas no fueron diseñadas de manera arbitraria o imaginativa, sino que se crearon basándose en imágenes o seres que vieron con sus propios ojos. Esto compagina mucho con las leyendas de Armenia sobre madres dragonas que criaban a sus hijos de manera muy similar como hacían las mujeres humanas. Un denominador común en las leyendas más antiguas sobre los dragones es su relación con las víboras. De alguna manera, en todas las culturas estos monstruos siempre guardan una profunda y generalmente malvada relación con enormes serpientes, y esto es algo que traspasa continentes. En Centroamérica, se creía en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En Chile, las tribus mapuches creían en dos enormes serpientes que eran enemigas entre sí, y que luego de una gran y épica batalla, la serpiente que dominaba la tierra acabó ganando, salvando a las tribus del sur de Chile.
En Colombia se creía en la serpiente Chiminigagua, la cual vivía en el fondo de la laguna de Iguaque. Las leyendas de dragones o serpientes draconianas en América guardan mucha relación con los orígenes de la humanidad, elemento mitológico que no está presente en otras religiones. Lo extraño es que, si bien se puede teorizar que las más antiguas creencias como las de Anatolia en Turquía podrían explicar de alguna manera la incursión de los dragones a las historias judías y cristianas de la era medieval, no hay manera de explicar el origen de estas creencias primitivas. Relacionando las creencias de Anatolia con las del centro y sur de América, se es posible notar que en ambas culturas, a pesar de sus diferencias, creen en monstruosas serpientes que poseen características sobrenaturales, equiparándolas a deidades celestiales o infernales, dependiendo de los casos. No se sabe con certeza el origen de las leyendas americanas, ni cómo se les dieron características o propósitos a los dragones de sus respectivas mitologías, pero lo cierto es que las serpientes y los dragones están profundamente relacionados entre sí. Mientras que en América las serpientes draconianas representan elementos que tienen que ver con los orígenes de la humanidad, y en Europa y Medio Oriente se les tiene como seres que representan el encarnizado mal, una gran diferencia se nota en las leyendas asiáticas, donde los dragones representan sabiduría, fortuna y hasta buena suerte. En la cultura de China, a estos seres nuevamente se les confiere características propias de serpientes enormes y benévolas, a que pueden controlar fenómenos como los torbellinos, las mareas y la lluvia, algo similar a las leyendas del sur de Chile. Se sabe que el fenómeno de los dragones es tan antiguo que hasta se han hallado evidencias de que en el antiguo Egipto o hasta en libros como los de Enoch se hacen referencia a dragones o criaturas humanoides semejantes a dragones, los cuales encajan de algún modo con las descripciones dadas por otros pueblos como las de Armenia. A pesar de que las respuestas las tienen civilizaciones que desaparecieron hace miles de años, lo cierto es que es innegable que los dragones han estado presentes a lo largo de la historia y sus apariencias y propósitos difieren en gran medida, lo que los convierte en criaturas fantásticas que de alguna u otra forma han cambiado la historia de la humanidad para siempre. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.